¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos. Comenzamos ahora en 7 Televalencia. Como siempre, a esta hora llega el momento del análisis de la actualidad valenciana. Hoy 3 invitados de excepción, con ellos vamos a ver qué está ocurriendo especialmente en la parte política, y es que faltan solamente 3 meses para las elecciones municipales y autonómicas. ¿Cómo ven ellos el panorama político? Ya saben que las encuestas manejan ese empate técnico. ¿Qué pasará? Lo vamos a ver esta noche, la opinión de Álvaro Errazu, es director de Es Diario Comunidad Valenciana. Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches. Encantado, Silvia, encantado de estar en Ágora, porque hay otros Ágoras que desaparecen, ¿no? ¿Sí? Como es el de la Plaza del Ayuntamiento de Valencia, ¿no? Que ha desaparecido. Y este permanece y va a permanecer mucho tiempo. Venga, pues gracias, Álvaro. Es abogado, político, nos gusta también tener su visión crítica de la política. Vicente Ibor, buenas noches. Buenas noches. Y gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, como siempre, por contar conmigo, con mi humilde opinión. Intentaré aportar delante de estos profesionales lo que pueda. Bueno, pues será mucho, seguro. Gracias, Vicente. Nuestro tercer invitado es CEO de Actualidad Valenciana y Diario Alicante, siguiendo siempre la actualidad. Santiago Calaforra, buenas noches, Santiago. Buenas noches y muchas gracias por contar conmigo en estos meses que empezamos de extrema actualidad ya. Así es. La maquinaria electoral ya se ha puesto en marcha. 28 de mayo, quedan tan solo 3 meses. Queremos ver con nuestros analistas cómo ven el escenario político. Son muchos meses, 3, para esa cita con las urnas. ¿Se les va a hacer demasiado largo, Álvaro Errazu, a algunos de los políticos y líderes valencianos? Estamos en la recta final, en los, que dirían, 100 últimos metros, ¿no? Y es verdad que para alguna formación política le está costando mucho llegar, ¿no? Y a otras, pues posiblemente le hace falta un poquito más de tiempo, ¿no? Estamos además en una etapa absolutamente apasionante, nos pillan unas fallas, unas elecciones, eso también tiene un cierto color. Y lo que veo es que todo se impregna ya de la política nacional. La política autonómica y local le va a repercutir mucho la política nacional, y eso es un clave a la hora de lo que puede ser el resultado electoral. La clave nacional que podía perjudicar en este caso más al presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Esto es los argumentos que salen en prensa. Vicente Ibor, ¿cómo se ve el panorama? Lo que está claro es que ahora mismo las encuestas que vamos viendo nos da una fotografía de empate técnico entre los dos bloques. Bueno, sí, técnicamente es así. Lo que pasa es que las encuestas no se pueden considerar como una foto fija en este momento. En este momento parece que es cuestión de un diputado arriba o un diputado abajo quien pueda gobernar la Generalitat Valenciana, algo de mucha trascendencia. Pero lo bien cierto es que si analizamos el conjunto de las últimas encuestas, vemos que en este caso el Partido Popular está siguiendo la línea ascendente ininterrumpida, lo cual hace presuponer que si no se adelanta las elecciones demasiado, de aquí a los 3 meses, algo menos de 3 meses que quedan para cuando presumiblemente serán las elecciones autonómicas, que aún no están convocadas, pero se supone que coincidirán con las locales, bueno, pues en ese caso se entiende que si sigue la tendencia, que nada hace pensar que no lo sea, podemos tener desde el Partido Popular una mayoría holgada. Pero nadie se puede confiar en este momento, ni unos ni otros, y por supuesto el Partido Popular menos que nadie. Bueno, Santiago, yo creo que vamos a vivir unas elecciones de infarto, porque puede estar todo muy igualado. ¿Cómo se ve desde el punto de vista periodístico? Pues nos quedan 87 días para elecciones. Yo creo que lo contamos ya para que pasen, más que para que lleguen. El hecho, lo que decía Vicente, el hecho de que esté tan equilibrada la balanza va a tensar todavía más hasta el último momento el ambiente político, la situación con los medios. Vamos a tener que estar ahí al último quite, porque en los últimos 1000 votos puede ir todo. Entonces esto nos lleva a un crecimiento de tensión brutal. Álvaro, Ximo Puig, presidente de la Generalitat, aspira a revalidar ese tercer Botànic, pero sus socios de gobierno no atraviesan el mejor momento y los necesita para gobernar. Ni sus socios de gobierno ni su jefe de filas. En su momento, en las anteriores elecciones, Puig vino un poco de la mano o del viento de cola que era Pedro Sánchez. Ahora es al contrario. Ahora a Puig no le interesa demasiado que venga Pedro Sánchez a la comunidad. Prefiere hacer una campaña muy de él, muy en su figura, en su gestión, y no de la mano de su líder. ¿Qué pasa con sus socios? Sus socios, de alguna manera, han sido una buena muletilla para
el presidente Puig. Cuando había un problema, era un problema que a lo mejor lo había generado Compromís, que lo había generado Podemos. Él siempre se situaba en un punto estratégico, ¿no?, de no culpable, ¿no? Claro, al final, cuando uno apuesta por esos socios, tiene que asumir. Es decir, si hay ciertas decisiones que uno toma y dice, no, no, es que eso era Compromís, no, no, tú eres el presidente. Y el presidente para bien y para mal. Entonces, muchas de las últimas decisiones que ha tomado el gobierno valenciano, que creo que tienen una repercusión negativa para ciertos sectores de la sociedad, son decisiones que no ha tomado el conseller X, sino ha tomado el presidente Puig. Bueno, y esto le puede perjudicar, en definitiva, querías decir. Le puede perjudicar. Yo creo que en estos momentos está en una especie de sándwich. Sí. Le aprieta por un lado Pedro Sánchez con ciertas políticas, decisiones de cara a la comunidad negativas. Hablamos de trasvase, hablamos de que no se nos ha premiado en ningún caso con el tema de los presupuestos, tampoco se nos ha premiado con el tema de esas capitalidades pues, que han ido muy importantes, que han ido a Galicia o que han ido a Andalucía, y le aprietan por la otra parte Podemos y Compromís. Vicente, ¿cómo va el liderazgo de Carlos Mazón en estos momentos? Bueno, yo creo que va ascendente, porque efectivamente Carlos Mazón era una persona muy conocida en Alicante, en toda la provincia, como presidente de Diputación y toda la historia que ha tenido detrás, pero ahora parece que tiene el don de la ubicuidad, está en todas partes, conecta muy bien con la gente. Por cierto, en el tú a tú gana muchísimo porque es una persona que empatiza, que escucha, no solo que habla, y eso es muy importante en los políticos, que siempre se tiende más a trasladar el mensaje y no escuchar lo que te quieren decir, y por lo tanto creo que es una figura ascendente que además ahora, como decía Álvaro, tiene el viento de cola, es decir, viene por todo el impulso que está teniendo Feijóo a nivel nacional y el desprestigio indudable del gobierno de Sánchez, que lo mires por lo mires es un lastre, no solo para la Comunidad Valenciana, que le va a quitar miles y miles de votos a Ximo Puig, sino a otras autonomías. De todas formas, ahora, como decía perfectamente Santiago, se va a enturbiar mucho el panorama político. Yo me espero cualquier cosa. Después de casi 25 años en política, me espero ya cualquier maniobra sucia por cualquiera, que intente entorpecer un poco el desarrollo natural de la decisión del votante. Pero realmente yo creo que en estos momentos el cambio ya es algo que todo el mundo da por hecho y espero que la Comunidad Valenciana también pase. Sí, estamos ante las elecciones del cambio. Santiago, hablábamos del liderazgo de Carlos Mazón por Alicante. ¿Nos puedes contar también ese peso que tiene el actual candidato a la presidencia de la Generalitat? A ver, Carlos en Alicante juega en casa, ¿vale? Es un presidente que ha ganado la Diputación de Alicante, es concejal de un ayuntamiento como el de Alicante, que también hace tiempo que gobierna el PP con Luis Barcala. De hecho, lo empezó a gobernar por una falta de acuerdo entre los partidos de izquierda de Alicante, hay que recordarlo. Y sí que es cierto, ¿no? Carlos un día se levanta en San Vicente del Raspeig, puede pasar por Valencia y hacer un acto a las 9 de la noche en Vinaròs tranquilamente. Es decir, lo vemos en todas partes. Está haciendo dentro de su carrera de fondo, sigue apretando el acelerador. Yo creo que pues eso es su único cartucho, como habíamos, pues como tenemos bastante claro, y tiene que aprovecharlo al máximo. Ximo Puig tiene un desgaste de gobierno, no tiene una valoración tan buena como tenía en las elecciones 2019, intenta apoyarse más en sus varones locales, que tampoco lo quieren porque les puede perjudicar en sus marcas municipales. Entonces vemos ahí dos caras muy contrapuestas en esos liderazgos. La salida de Mónica Oltra, Álvaro, es otro de los temas que bueno, ha cambiado con las pasadas elecciones. ¿El votante de Compromís va a dejar de votar por caer Mónica del cartel? No tiene por qué. Yo creo que no. Cuando se hizo una encuesta coincidiendo con la salida de Oltra, pues es verdad que se notaba. Compromís tiene un listón electoral, yo creo que bastante asegurado. Su tendencia es verdad que cae, ¿no? Hay una serie de elementos en todas las encuestas, más allá de lo que digan un empate técnico. Lo que dicen es que el 30% de los electores en estos momentos está en duda, lo cual es un porcentaje muy, muy elevado. Lo que dicen es que podría ganar el frente del centro derecha o el frente del centro izquierda por 2-3 diputados. Pero aquí hay dos elementos para mí fundamentales. Hay tres formaciones de izquierdas, son Compromís, PSOE y Podemos. En el centro derecha hay dos formaciones de derecha, Vox
y PP. Ciudadanos ya no la cuento porque en las encuestas ya no la cuento. Por lo tanto, hay una ventaja a ese nivel. Y luego, cuando se le pregunta a los electores quién cree que va a ganar, ese es un elemento muy, muy importante. Dice la mayoría ya que va a ganar el centro derecha, que va a ganar y va a gobernar, porque al final esto no es ganar, esto es gobernar. La mayoría ya dice que va a ganar, que habrá cambio. Ese elemento para mí sí que en la balanza es de ese equilibrio en estos momentos, sí. Está virando. Bueno, pues está virando. Sí. Se da claro que Ciudadanos desaparece, Vicente. Sí, parece lo que vamos pasa a es esta que realidad. el voto residual que puede llegar a Ciudadanos puede evitar que haya un diputado más del centro derecha y puede evitar que gobernemos. Lo digo porque la situación es tan justa en este momento que el votante tiene que hacer un ejercicio de responsabilidad. Es decir, lo que siempre se ha llamado el voto útil, hoy más que nunca tiene que ser útil a una formación que tenga capacidad de tener representación parlamentaria, porque de lo contrario esos votos se pierden absolutamente. Dicho esto, efectivamente se huele el cambio. Pero se huele el cambio no solamente por las encuestas, porque las encuestas al fin y al cabo pueden cambiar, es decir, a última hora hasta que no se deposita el voto en la urna puede cambiar. Se nota el cambio por la actitud de la calle. No tenemos más que ver qué pasa cuando va el alcalde Ribó por la calle o su concejal Grecci, o cuando va Pedro Sánchez a un acto por la calle de forma espontánea, que cuando va Feijóo a nivel nacional, o cuando sale Carlos Mazón por la plaza de Cánovas o por el centro de Valencia, o María José Catalá. Es que de verdad que un buen ejercicio sería seguirlos y darte cuenta que el cariño que están recibiendo de forma absolutamente espontánea y sin preparar, tanto María José Catalá como Carlos Mazón en Valencia y en muchos pueblos del área metropolitana, y lo que está pasando con la izquierda, que creo que cada vez ha caído en un descrédito más importante, que es muy difícil de superar. Bueno, decía Álvaro o Santiago que estamos en pre-campaña electoral con fallas, y yo creo que vamos a ver esa foto, ¿no, Álvaro, de Feijóo, Pedro Sánchez en el balcón del ayuntamiento dándose bueno, pues esa multitud, o no, veremos qué ocurre. Bueno, veremos qué ocurre con esa reacción de la gente. Del público. Es significativo también este dato. Sí, es significativo, y además lo vimos en la última etapa del PP. Sí. Que había muchos pitos y había una pulsión de lo que es la calle, ¿no? Más allá de que estuviéramos orquestados o no estuviéramos orquestados, ¿no? Que también había algo de eso. Bueno, a mí me apetece mucho ver un poco la reacción en ese balcón del ayuntamiento con los líderes políticos, ¿no? Bueno, además yo creo que nadie se va a perder el venir a Fallas, a Valencia. Porque además estamos hablando, lo comentábamos a micrófono cerrado, Comunidad Valenciana clave también para el resultado de las elecciones nacionales, Santiago. Claro, siempre al final Comunidad Valenciana ha sido una autonomía clave en el panorama nacional, y al final en las municipales y autonómicas se va a ver el auténtico pulso de lo que puede pasar en noviembre y diciembre cuando se convoquen las elecciones nacionales. Aquí hemos de tener en cuenta, además, que durante muchos años el Partido Popular ha tenido a la Comunidad Valenciana como el gran caladero de votos. Han pasado 8 años donde Ximo Puig ha conseguido gobernar, pero ahora mismo ni para Puig ni para Sánchez las cosas están claras. Es decir, podría el 28M convertirse el anuncio de la derrota para Sánchez o la confirmación de su reelección. Bueno, pues un punto importante, como siempre, la Comunidad Valenciana. Hemos hablado de autonómico, pero me gustaría también una pincelada de cómo ven nuestros analistas la situación similar en el Ayuntamiento de Valencia, Vicente Ibor. El Ayuntamiento de Valencia, yo creo que en estos momentos no hay empate técnico. En estos momentos el bloque de la izquierda en todas las encuestas pierde el gobierno. Es decir, así como en la Comunidad Valenciana pues hay encuestas que dan un sentido a otro y otras que son eclécticas o que se quedan en el empate técnico, que creo que es lo más razonable, en el Ayuntamiento de Valencia no. En el Ayuntamiento de Valencia hay que tener en cuenta que la gestión municipal que se ha hecho en la ciudad es absolutamente caótica, empezando por el tráfico, empezando por los carriles bici, empezando por la calle Colón, empezando por todo lo que quieras. Hay sectores o barrios que tiran más a la izquierda, como el barrio del Cabañal, que está en pie de guerra porque les han prometido durante 8 años una regeneración del barrio que está tocando suelo, y encima no se ha desarrollado el proyecto que en su día tenía Rita Barberá, y no olvidemos que Rita Barberá ganaba
con mayoría muy clara también en ese barrio, con lo cual hay barrios que tradicionalmente o que dieron un vuelco cuando el PP perdió las elecciones y que lo está perdiendo. La calle es la calle, pero es que además la ciudad de Valencia tampoco es una isla, es decir, no está exenta de lo que está pasando con el escándalo bochornoso del famoso Tito Berni en Madrid, que es algo absolutamente escandaloso y que salpica, también al menos de forma Valencia, tangencial, según se está investigando, al propio Ayuntamiento de Valencia. Es algo absolutamente bochornoso que da vergüenza decir que somos españoles cuando vas por ahí con lo que está cayendo, pero no solo eso, es que se acaba de ir Ferrovial de España. Estamos hablando de que una empresa que se va, según lo que declaran los responsables, por falta de seguridad jurídica en España, y dejan de pagar 40 millones de euros de impuestos que se pierden y se van a los Países Bajos, pues todo en su conjunto afecta a toda la elección, no solo a la Comunidad Valenciana, sino también a la ciudad, que no es ninguna isla ni mucho menos. Álvaro, Santiago, ¿de acuerdo? No mucho en el aspecto. Yo creo que todavía los escándalos estos no están acabando de calar en la calle. Sí que es cierto que María José está empezando a sacar una cabeza de ventaja, y los barrios muchos están en pie de guerra, no solo el Cabañal, Orriols, Patrais, es decir, se han hecho muchas promesas que no se han visto cumplidas, y no vemos a Ribó tranquilamente a pie de calle como podíamos ver en 2011 a Rita Barberá, sino más bien lo vemos como en la última etapa en la que Rita Barberá había perdido mucho apoyo del electorado, y ahora mismo Joan Ribó tampoco lo tiene. Y bueno, la estrategia de Ribó es hacerse un canal de TikTok, pero pienso que eso hace falta algo más para ganar las elecciones. Bueno, de todas formas, la política de Ribó no ha sido muy de calle, ¿no? Pregunto, Álvaro, ¿no ha sido un alcalde que haya estado con los actos y los eventos? Él tiene un perfil muy diferente. Sí. A Rita Barberá me refiero. Rita Barberá, o a lo que debería ser un alcalde de todos los ciudadanos, ¿no? Él ha sido un alcalde de ciertos ciudadanos, de los que le han votado únicamente. Y yo creo que ahí se ha equivocado. Es decir, uno puede estar de acuerdo en ciertas manifestaciones, pero la figura del alcalde tiene que estar por encima de eso. Y no es una cuestión de hipocresía. Es decir, cuando hay un sector de la sociedad que está a favor, pongamos por caso, de la Semana Santa, por ejemplo. Yo creo que aunque tienes que participar de alguna manera, no puedes dar esa imagen de que no te importa. Y podríamos decir en muchas más manifestaciones, pero es verdad que además ha sido un alcalde, me refiero al mandato, que le quedan todavía 90 y tantos días, ¿no? Y luego se tiene que constituir el próximo gobierno. Un alcalde con un horario fijo, ¿no? De 9 a 2 o a 2 y media, ¿no? Bueno, ser alcalde yo lo entiendo, y aquí tenemos a un exalcalde. Sí. Es un trabajo de 24 horas. Los 365 días del año. Sí, y es un trabajo muchas veces muy ingrato, porque la mayoría pues va a contarte tu problema, ¿no? A Ribó no le ha gustado ir por la calle a hablar con los ciudadanos, no se ha sentido cómodo en ese papel, él ha jugado otro papel. Y respecto al resultado electoral en Valencia, yo sigo pensando que hay empate, también en Valencia ciudad hay empate. Y me parece muy bien que a lo mejor la estrategia de un partido político es diciendo, no, ya llevamos un cuerpo, 2 cuerpos, 3 cabezas, ¿no?, por delante, pero las encuestas, por lo menos la mayoría, y algunas que sí, me da la impresión de que todavía indican que todo está muy, muy equilibrado, y que además va a depender de ciertos factores, como que una formación política que en estos momentos puede tener 6 concejales, pues que saque un porcentaje que no le permita ni uno, pero que reste a otras formaciones que ese tipo de votante, pues si le fuera hacia ellas, pues lógicamente pues podría tener más ventaja, ¿no? Totalmente de acuerdo. Incluso, bueno, el pequeño repunte que está teniendo los últimos 15 días Podemos en las encuestas ya desbarata todo lo que hace un mes estaba pasando, con lo cual van a ser las elecciones del último minuto, de infarto, va a ser la Fórmula 1, el final, la foto finish, como lo queramos llamar. Pues, pero yo creo que vamos a estar recontando votos y todos pues yo no lo veo así. De ver qué pasa. No, se va a decidir. Yo creo que la situación está así, como la estamos contando. Pero no va a ser así. No va a ser así. No, yo creo que el voto útil va a ser determinante, ¿vale? Vamos hacia un modelo, por entendernos, que no es bipartidista, donde yo creo que al final los 2 partidos grandes se van a beneficiar. Y creo que estos escándalos van a tener mucho efecto electoral. La ley del sí o sí, el tema de Ferrovial,
pues yo creo que evidentemente de cara a la sociedad tiene menos afección, pero claro, que una de tus grandes empresas se vaya a Países Bajos o a Estados Unidos, que parece que es donde vamos a ir finalmente, o el caso de Tito Berni, que es un caso de corrupción que lo entienden todos, no hay que explicarlo. Esto no es cuando hablamos de la Gürtel o cuando hablamos del caso Erial, que dices, bueno, ¿y eso qué es exactamente? Claro, ¿no? Además, con el tiempo, ¿no? Este es un caso absolutamente feo y donde el Partido Socialista está muy nervioso y debería estarlo, porque algún nombre de algún valenciano va a salir de cargo público, va a salir en cuestión de horas. Y claro, y eso te obliga a jugar a la defensiva. Claro. Santiago, final, mira, como diciendo Álvaro, cuéntanos quién va a salir. Aquí alguien sabe algo que no quiere decir. No. Yo creo que se va a publicar en cuestión de horas, ¿no? Pero bueno, pero afecta más a Alicante. No. ¿Ah, sí? Santiago. Afecta más a Alicante. ¿Avanzamos algo? Estaré atento. Estaremos atentos. Bueno, pues ahí está ese caso, que por cierto sí que se puede poner la cosa fea, ¿no? Con el caso. Sí, se puede poner la cosa fea, pero yo personalmente pienso que el tema de la corrupción, llevamos tantos años arrastrando algunos temas de corrupción que yo creo que todavía, sobre todo el Partido Socialista, se piensa que puede sacar de la chistera todavía el caso Gürtel. Dices, no, el caso Gürtel está muy amortizado, ¿vale? Que no va a servir como cortina de humo para salvar ni Tito Berni ni caso Azul. Totalmente. Bueno, pues caso Gürtel sigue estando, porque ha empezado, esta semana está en el foco de atención su fase más política, con la declaración de 3 exconsellers del expresidente de la Generalitat, Francisco Camps. Así hablaba hace unos días el expresidente sobre este caso. Y le dije que no quería ningún mal para él ni para nadie. A mí no me gusta que nadie tenga un problema personal de este calado, pero lo que no tiene sentido es que pacte con la Fiscalía Anticorrupción y haga daño a otras personas que no hemos hecho absolutamente nada. Es lo que le dije. O sea, es mi 15º año imputado o procesado por mor de la Fiscalía Anticorrupción. Es impresionante. Y volvemos otra vez a la boda y a la felicitación de Navidad, cuando además durante estos años hemos oído conversaciones de todo tipo, realmente preocupantes para el funcionamiento del Estado, y no ha pasado nada, de magistrados, de fiscales, de comisarios. Lo que diga este señor ahora, lo que diga la Fiscalía Anticorrupción, lo que digan los medios de comunicación, vengo ya muchos años viviéndolo de forma pues muy dura, porque es muy duro y es muy triste, pero no tengo más remedio que seguir acudiendo como cualquier español que es llamado por la justicia a responder las preguntas que me hagan, que siempre he contestado lo mismo, y a escuchar a aquellos que cambian la opinión en función de sus intereses personales. Vicente Ibor, no sé si quiere decir algo al respecto. Sí, bueno, vamos a ver que con Paco Camps, después de tantas absoluciones que ha tenido por casos muy similares a los que se enjuician en este momento, en fin, se le está convirtiendo en un mártir. Es decir, efectivamente, sus 2 últimos años de mandato estuvieron absolutamente mediatizados por el impacto que tuvo inicial de su investigación, por el caso de los trajes famosos, que luego resultó absuelto, le costó la carrera política, le costó la reelección, le costó al Partido Popular incluso perder las elecciones durante 8 años, y por lo tanto yo creo que es algo que ya, en fin, desde el punto de vista, y hablo ya como ciudadano y como jurista, ya es algo que excede de todos los límites normales de lo que tiene que ser un procedimiento judicial. 15 años, decía Santiago, ¿no? Te quiero decir, estamos comentando, claro, lo ha dicho él, cuando detuvieron el Bigotes, creo, todavía, o sea, que hace ya, parece que no, pero ha pasado mucho tiempo, y la verdad es que se está haciendo anormalmente largo. Yo creo que, claro, cuando estamos hablando a lo mejor de la velocidad a la que se puede resolver el caso de Oltra o el caso Azul, lo de la Gürtel se viene alargando, pero a puntos extremos. Demasiado. La lentitud de la justicia en un caso ahora con la declaración de 3 exconsellers de la etapa de Camps. En la Audiencia Nacional. Sí. Vamos a ver. Yo creo que este caso es cierto que de cara a la opinión pública está amortizado. Pero más allá de que lo esté, yo que lo estoy siguiendo, aquí, al final, lo importante no es lo que declare a alguien. Lo importante no es que aquel que se ha conformado con un pacto con la Fiscalía diga lo que tenga que decir. Lo importante es que se demuestre. Y yo, que insisto, estoy siguiendo, porque está muy interesante esta vista. No he visto ningún documento ni ninguna prueba más allá de que yo pueda decir que este me dijo no sé qué y que yo dije no sé cuántos, ¿no? Luego, la entidad de este proceso, a mí la verdad es que me chirría mucho que esto se esté dirimiendo en la Audiencia Nacional, diciendo, bueno, ¿de qué estamos hablando? Es que la verdad es que
Yo no digo que es un juicio que lo tendría que dirimir los antiguos jueces de paz. En verdad tiene un poquito más de listón, pero poco más. Es que poco más. Es que no aquí, tenía que haber llegado a la Audiencia Nacional. Vamos a ver, aquí ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de que uno toma una decisión arbitraria de contratar con X empresas y que se trocean los contratos, ¿vale? Con cantidades pequeñas, ¿eh? No estamos hablando de grandes millones, no, que va. Claro, al final dices, bueno, ¿y eso quién lo decidió? ¿El gran jefe o lo decidió una...? Porque al final, posiblemente el gran jefe lo dijera. Yo no digo que no, pero tienes que demostrar que te envió un correo electrónico que te dio una instrucción y que tiene que haber un registro. Mientras tanto, es que es muy difícil. Lo hacía a sabiendas de la injusticia que cometía y para perjudicar el interés público, porque el mero fraccionamiento de contrato, hay mucha jurisprudencia que determina que no es un delito, depende, hay que estudiar cada caso concreto, si además concurre o se presenta en concurso con un tráfico de influencias como malversación o no, con lo cual hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, el caso típico, claro, la poda de la mayoría de los municipios cuesta más que un contrato menor y se fracciona porque si no, no se podrían podar los árboles. Eso pasa muchísimas veces, con lo cual, y no es un delito, es una irregularidad administrativa, evidentemente que no se debe hacer, pero eso pasa en muchísimos municipios. Jurídicamente te pregunto, Vicente, ¿por qué se ha alargado tanto este caso y crees que tenía que haber llegado a la Audiencia Nacional? Bueno, por cuestiones de competencia hubo recursos y al final los tribunales que tenían que decidir la competencia han decidido que por razones que marca la Ley Orgánica del Poder Judicial era competente la Audiencia Nacional. No necesariamente la Audiencia Nacional dirime los asuntos en los que se pide más pena, es por cuestión de la materia, por cuestión de los partidos de audiencias provinciales que han podido estar afectados. O sea, yo no creo, no discuto en absoluto que sea competencia de la Audiencia Nacional. Ahora bien, la dilación de tantísimos años excede de los mínimos razonables. De hecho, hay un atenuante, el artículo 21 del Código Penal, que establece que las dilaciones indebidas son un atenuante y cuando son muy grandes es cualificado. Es decir, en el peor de los casos, Paco Camps estaría jugando una pena absolutamente, por supuesto, por debajo de los 2 años, aunque el fiscal le pida 2 años y medio, y en ningún caso, aunque lo condenara a todo, podría cumplir prisión. Es decir, estamos hablando de lo que estamos hablando. Lo digo porque esa dilación es un perjuicio enorme para la credibilidad de la Administración de Justicia, aparte de que perjudica gravemente a los que tienen pendiente el juicio, como es el caso de Paco Camps. Bueno, pues ahí está, seguiremos de cerca, especialmente a Álvaro, que está siguiendo toda esta vista. Estamos hablando ante el 10º proceso judicial, sí, digo proceso judicial porque no todos han acabado en juicio, ¿no? Que le afectan al expresidente Camps. Por ahora llevan 9 de 9, ¿vale? Vamos a ver qué pasa en este último, pero es que llevan 9 de 9, cualquiera podría pensar que lógicamente ha habido un linchamiento, ¿no? Es decir, bueno, pues cuántos delitos se ha cometido presuntamente y luego la justicia ha dicho que al menos no se ha podido demostrar. Bueno, pues ahí está. Seguiremos de cerca los últimos coletazos de este juicio caso Gürtel. ¿Habrá huelga de médicos, Santiago Calaforra, en la Comunidad Valenciana? Si no hay cambios, no se llega a negociación, será el próximo lunes. Preocupación máxima. Sí, la verdad es que bueno, hay reivindicaciones en todos los sectores, yo creo, pero sobre todo después de la pandemia, un sector que especialmente tiene reivindicaciones que hacer es el sanitario. Muchas veces miramos con doble vara de medir las protestas que ha habido en la Comunidad de Madrid como si aquí los sanitarios estuvieran precisamente contentos con el señor Mínguez y la realidad es que no es así. Otra cosa es la repercusión mediática a nivel nacional que esté teniendo esta protesta en comparación con las que se han hecho contra Isabel Díaz Ayuso. Y además tener en cuenta una cosa, que la forma de llevar las negociaciones tampoco ha sido la misma. Aquí los sindicatos están muy indignados con la falta de atención en las negociaciones, que muchas veces no es tanto hemos hecho una negociación y no se llega a un acuerdo, es que hemos hecho una negociación que ha sido un diálogo de sordos. Es lo que están criticando, yo creo que con especial dureza, los sindicatos, de lo que están sacando de intentar negociar con las pequeñas subidas que están pidiendo con la administración pública, cuando ya han pasado con procesos como el tema del requisito del valenciano y otras cosas que han puesto al final, en pie de guerra al sector sanitario. Se ponen en pie de guerra, parece que si no hay acuerdo el lunes habrá una huelga que afectará y grave por la situación que ahora mismo pulsaremos también, que está padeciendo la sanidad valenciana. Claro, pero es que lo que ocurre en la sanidad valenciana ocurre en otras comunidades. Con respecto a la sanidad, aquí, de alguna manera, incrementada en ciertos factores. La lista de espera para operarse en la Comunidad Valenciana
es superior a la de varias comunidades autónomas, entre ellas, por ejemplo, Madrid, ¿no? donde por parte de lo que es el sector sanitario, pues está mostrándose bastante más beligerante, sale más a la calle, ¿no? De alguna manera también, porque es la baza que están jugando ciertos partidos, ¿no? En especial Más Madrid, ¿no? Bueno, pero el fondo de la cuestión es, ¿qué está pasando cuando teníamos una sanidad, o queríamos tener una sanidad pública modélica, ¿no? Bueno, pues que yo creo que tenemos unos sanitarios ejemplares, tienen una formación espectacular, pero los medios y el trato de la administración no se corresponde con el trabajo que hacen. Yo creo que no se corresponde en las horas que emplean, no se corresponde en el salario que cobran y no se corresponde en algunos casos en las infraestructuras que hay. En esta comunidad no se ha construido ni un hospital, bueno, 3, pero volaron, eran de quita y pom, ¿no? Yo creo que eso es un problema. Luego, creo que hay que dar una pensada en lo que es el modelo sanitario. Nadie pone en cuestión que tiene que ser público, pero yo creo que lo que sí que hay que analizar es si la iniciativa privada puede ayudar a que sea mejor el modelo sanitario y nos cueste menos dinero. Yo creo que eso es, y tenemos ejemplos muy concretos, como el de Torrevieja, por ejemplo, que desde mi punto de vista, en un hospital que todos los parámetros eran muy correctos, parámetros oficiales, y que en estos momentos pues está en una situación bastante más complicada una vez que se pasó a una gestión pública, ¿no? El hospital siempre ha sido público, ¿eh? Yo creo que ahí hay que dejarlo muy claro, porque siempre se intenta, yo creo, pero con una colaboración privada. Claro. Colaboración. Vicente, ¿cómo ves esta huelga que puede afectar a los usuarios a partir del lunes en la Comunidad Valenciana? Bueno, yo creo que Álvaro ha dado en el clavo absolutamente como casi siempre. Es decir, aquí se trata de prestar el mejor servicio público de la forma más racional posible, que eso no quiere decir que siempre tenga que ser con medios públicos. Eso es algo que el centro derecha lo tiene en el ADN y el centro izquierda lo tiene al revés, lo tiene estigmatizado. No necesariamente lo público es mejor y desde luego lo público no es ni gratis ni más barato, concretamente suele ser más caro. ¿Cuál es el problema? El problema es que me transmiten los sanitarios que conozco y con los que he tenido ocasión de hablar es, en primer lugar, el menosprecio absoluto de la profesión. No solo de los médicos, que en cualquier país europeo de nuestro entorno cobran el doble o el triple de lo que están cobrando aquí, y con lo que cuesta la formación de un médico, la carrera, el examen MIR, las especializaciones, me parece absolutamente desproporcionado, sino también con el tema de los ATS, los auxiliares, los celadores, porque se encuentran sobresaturados de trabajo sin percibir retribuciones acordes con el trabajo que hacen. Segundo lugar, los medios materiales. Hace 8 años que la Comunidad Valenciana, no digo yo que no se construye ningún centro de salud, porque alguno se ha construido, pero se ha parado de una forma absolutamente radical, porque lo que decían es, no, aquí se trata de dar servicio a las personas y los edificios no dan servicio a las personas. Ese es el mensaje de la izquierda, pero en realidad ese servicio se da en los edificios. El personal público trabaja en los edificios y por lo tanto si no tienes una infraestructura no se puede prestar el servicio. Y en tercer lugar, la sobresaturación, es decir, las urgencias de los hospitales, las citas de los médicos de familia, las citas de los especialistas y las operaciones quirúrgicas, el retraso que hay es inasumible. Hemos pasado de ser la sanidad pública con mayores prestaciones de Europa y una de las mejores del mundo, que seguimos siéndolo en cuanto a la capacidad de cobertura, sí, porque la sanidad española lo cubre prácticamente todo, lo que no ocurre en los países de nuestro entorno, a pasar al furgón de cola por falta de interés y de medios. Y se va a unir la huelga de la sanidad con la huelga de los letrados de la Administración de Justicia. Van a estar paralizados los dos pilares fundamentales de una sociedad, la Administración de Justicia y la salud pública. Yo creo que ya el nivel de conflictividad social, por mucho que algunos medios traten de ocultarlo, es inasumible para una sociedad. Sí, Santiago, con preocupación. Hay que tener en cuenta una cosa además. Antes hablábamos de un empate técnico y a lo mejor muchas veces la sociedad no percibe el malestar. Si en un municipio, y eso Vicente tiene experiencia, ¿no?, que prácticamente la máxima es que la luz se siga encendiendo del alumbrado público y la basura pase, si no, toda la culpa va a ser del alcalde, pues si tú vas al centro de salud y los médicos están en huelga y tú vas al juzgado y la Administración de Justicia está en huelga, va a ser un claro reflejo y va a generar muchísimo malestar y eso puede afectar mucho
a lo que nos queda de aquí a elecciones, y más cuando ninguna de las dos las negociaciones se están llevando precisamente bien, ni con ánimo de consenso, sino más bien parece un pulso de egos, y las promesas tampoco son fiables. Es decir, el otro día Chimo Puig prometía un hospital que tardará 10 años en construirse. Vale que en Wuhan lo construyen en 10 días, pero habrá un término medio entre 10 días y 10 años. Vamos a conectar en este momento con el periodista Héctor González para saber realmente qué está pasando en la sanidad desde el sindicato CESIF. Héctor, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Silvia. ¿Podemos hablar de situación crítica? ¿Se reclaman más medios para urgencias y saturación en estos momentos en algunos hospitales? Pues sí, por ejemplo, hoy en el Hospital Clínico, que es uno del Hospital Clínico de Valencia, que es uno de los que más saturado suele estar porque abarca mucho paciente potencial y tiene instalaciones obsoletas, pues hoy había 42 pacientes a la espera de cama, a la espera de ser ingresados en cama porque habían entrado en urgencias. Los doctores que los han visto han dicho que necesitan ser ingresados y se pueden pasar 30, 40 horas perfectamente en urgencias, en camas instaladas, en observación o en salas habilitadas, y hasta que consigan tener un hueco libre en una habitación. Por lo tanto, si hay pacientes que tienen que esperar 40 horas para ser ingresados desde que dicen que tienen que ingresar, pues evidentemente no es la situación más adecuada, y todo eso se debe a instalaciones, como decíamos antes, obsoletas, a falta de personal también para atender a toda esta gente todos estos pacientes que necesitan esa atención, y a carencia del espacio adecuado. La clave pasa por reforzar inmediatamente el personal. ¿Es algo que se puede solucionar? ¿Es viable? Bueno, eso tendría que decirlo la Generalitat. Viable es porque se ha jubilado personal durante estos años y hemos estado pues 7, 8 años que con una tasa de reposición que era de 1 por 10. O sea, que me refiero, se jubilaba gente y no entraba relevos en su lugar. Entonces, una cosa más de la Generalitat que vea la viabilidad o no. Desde luego, existe una necesidad de mejores instalaciones y de ampliación de personal, pero no solo en hospitales, sino en la atención primaria. Ya podemos comprobar la mayoría, cuando intentamos acceder a nuestro médico de cabecera, que no solemos tener cita para el mismo día, tan siquiera para el día siguiente. Es así, esto es una realidad. No sé si alguien de la mesa quiere preguntarle algo a Héctor y cerramos la conexión. Sí, Héctor, soy Vicente Ibor, buenas tardes. Hola, buenas, Vicente. Héctor, ¿cómo ves el pulso de la calle? Es decir, tú que estás al pie de calle, ¿los médicos y el personal sanitario está dispuesto a salir a protestar como lo ha hecho en Madrid? ¿O crees que aquí va a ser de menor intensidad? La gente está bastante harta y cansada de la situación. Lo de salir o no salir, pues bueno, es una... yo creo que de momento sí que salió en diciembre a protestar, y existe una sensación de indignación y de lo que pasa en Madrid está pasando también en la Comunidad Valenciana y posiblemente pase en otras comunidades autónomas en cuanto a la saturación del personal, a la falta de soluciones y a la carencia de unas plantillas adecuadas. Veremos lo que va a pasar en las próximas semanas, porque el tema se va calentando y se va saturando ese personal que tuvo que pasar ya por los meses de confinamiento, de esa precariedad de recursos, y que la situación se ha ido agravando y alargando y no ha habido soluciones. Muy bien, pues Héctor González, te agradecemos esta conexión, esa última hora de la radiografía de la sanidad valenciana. Gracias, buenas noches, cuídate. Buenas noches. Se nos acabó el tiempo. Santiago, si te pido una palabra de esta noche, de lo mucho que hablamos, sería... Tensión en aumento. Vicente. Bueno, yo creo que hay incertidumbre. Incertidumbre. Álvaro. Bueno, hay mucho ruido, ¿no? Pero no por las fallas, ¿no? Y esperemos que ese ruido no llegue mucho más, ¿no? Y luego, pues un recuerdo, sobre todo a Ucrania, ¿no? Sí. Que el ruido de Ucrania que pare, ¿no? Eso fundamental, y que se concentre aquí en las fallas. Gracias a los tres. Buenas noches, todo un lujo teneros mañana. Volvemos como siempre a partir de las 9. Llega Agora.